Bueno, pues muchas gracias a todas y todos por asistir, por participar, por desplazaros hasta el campus. Es la primera actividad que hacemos por parte del Observatorio Cultural fuera de la NAU. Sabemos que no es fácil tampoco, ¿no? Siempre es más cómodo el estar en el centro, pero bueno, hoy arrancamos y nos estrenamos con una actividad que para nosotros es un honor y es un placer y es una suerte también haberla podido montar, porque ha sido todo fruto un poco de la casualidad. Como sabéis por la tarjeta, ¿no?, del evento, el tema de hoy es reflexionar sobre el mural, sobre el valor del muralismo como herramienta de transformación social, de qué hablamos cuando hablamos de transformación social, de los retos del desarrollo y demás, y en qué medida el mural puede contribuir a este tipo de cuestiones. Y como os comentaba, mi nombre es Raúl Aveledo y como director del Observatorio Cultural he tenido el placer de contar en la mesa con una representación internacional en la cual tenemos un nutrido grupo de artistas que vienen de Lima, del Perú, y también artistas de acá de España. Os los presento un poquito por encima, aunque realmente se van a presentar ellos y van a presentar lo que son sus actividades ahora a continuación. Tenemos a Mónica Miros, del colectivo Nosotras Estamos en la Calle, que es un festival de arte urbano y de muralismo que trabajan desde la perspectiva del enfoque de género y desde la perspectiva también de la acción comunitaria, ¿no?, de la acción de barrio. Tenemos a Carol Fernández y a Fernando Castro, que ambos son también de Lima, de Perú, del colectivo Amapolay, y que también vienen trabajando tanto el tema del mural, la acción, digamos, desde, pues eso, desde la base, el tema de serigrafías, tema de cartelerías, con una vocación, digamos, de activismo social también muy fuerte. Tenemos a Javier Parra, que es un muralista de aquí de Valencia, si no me fallan los cálculos, porque con el jet lag de venir de Perú también me mareo un poco, que es especialista en el tema de la pintura mural de Renau. Él es muralista, ha hecho una serie de trabajos también en este sentido con la obra de Renau de singular importancia. Y tenemos por último, pero no por ello al final, a Elías Taño, que él es de Canarias, lleva trabajando aquí en Valencia durante mucho tiempo y también vais a ver, ahora cuando se presente la actividad y demás, tiene una actividad a nivel internacional en temas de mural, en temas de ilustración, en temas de diseño, con una fuerte carga política, con una fuerte actividad también de compromiso y de activismo social muy, muy intensa. Entonces son toda una serie de experiencias. Hemos tenido la suerte de poder contar con el colectivo, tanto Nosotras Estamos en la Calle como Amapolay, porque los hemos cazado al vuelo en pleno tour europeo. Hace un par de meses estaban en Los Ángeles, en Estados Unidos, estaban en Cuba también. El tema de la movilidad internacional y la globalización también nos va a salir ahora en el tema de la agenda. El tema de los muros, el tema de las fronteras, también nos va a salir en la agenda ahora en los contenidos de la charla. Y yo me callo ya, que hablo más que un sacamuelas, y vamos a empezar haciendo una pequeña introducción de 7 minutos en el cual vamos a ver un documental que es un estreno mundial, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver una pinceladita, porque el documental dura media hora, pero vamos a ver 7 minutos introductorios que nos van a resultar muy útiles para entender también la realidad del lado de allá, la realidad de Lima, la realidad de América Latina, la realidad de Perú, de qué hablamos cuando hablamos de ciudad en una urbe como es Lima, con una cantidad de habitantes que supera totalmente lo que son las proporciones y las dimensiones de aquí de la escala europea, y de que hablamos también cuando hablamos de la acción desde los barrios, la acción desde las comunidades, y es en buena medida una especie de introducción a lo que vamos a ir viendo después ya en detalle en lo que son las intervenciones de cada uno de los participantes en la mesa. Hago mutis por el forro, jefa, cuando quiera.
El Perú está lleno de una diversidad cultural, tanto por la geografía a la cual pertenecemos como la costa, también la sierra y la selva ha permitido que se desarrollen diferentes culturas desde antes de que llegaran acá a colonizar. El Perú es un país hermoso. Lo que lo hace difícil son las sociedades. Lima es una ciudad muy grande y por tanto tiene muchas taras, trabas, complejos, ¿no? Que vienen desde el proceso de la colonización hasta estos días que no han sido superados, ¿no? Lima es una ciudad bien especial que alberga incluso a todo el Perú, ¿no? En Lima, en las Limas, en las ciudades, vivimos en la urbe y tenemos que adecuarnos a las condiciones. Tenemos que usar la calle para comunicarnos, ¿no? Para transportarnos, para dejar nuestros mensajes, absorber el espacio, compartir, escuchar, para poder interactuar. Es una retroalimentación. Trabajar en la calle es la propuesta de la escuela que se olvidó. ¿Qué significa para ti ser mujer y artista urbano? La mujer siempre ha estado ligada mucho al espacio, privado, ¿no? Todo el sistema está creado justamente para que las mujeres se encarguen, no sé, de la crianza de los chicos, de las cosas más del cotidiano, para que seamos lindis y hermosis y estemos más preocupadas de nuestros cuerpos, más como objetos. Dentro de la lógica también del sistema existe una discriminación hacia las mujeres en todos los aspectos de la vida. Eso es innegable. Nadie puede decirme que no es cierto. Quienes acceden más a los empleos, de quienes acceden más a la educación, a poder desarrollar en su vida lo que quiere. Entonces, desde esa perspectiva, la insurgencia nos permite insurgirnos en nuestros cuerpos, en nuestras mentes. Ir a la calle a provocar es una manera también de recibir educación de nuestro pueblo, de nuestra puebla. Ya, vamos por otro. Acá, vamos, chicas, se vienen por visita. La policía. Sí. ¿Por qué tú has elegido el arte urbano específicamente como herramienta, ¿no? De transformación social? Yo me llamo Mónica, me dicen Miros, firmo como Miros y me dedico al arte urbano hace más de 12 años. Sí, me motiva mucho lo social, por eso me interesa mucho lo que es el arte en el espacio público. Primero como un espacio más democrático o más diverso, donde se encuentran la variedad de seres que habitan en un lugar, sin depender de su clase social o su nivel educativo. Y segundo, la lógica del sistema donde el espacio público ahora está privilegiado para lo privado, para las paredes las vuelven vallas y las venden, las alquilan por días, por tiempo, ¿no? Es más vandálico pintar un mural que tener una publicidad de 5 metros cuadrados frente a tu cara con luces todo el día, botando un montón de contaminación visual, ¿no? Y eso es lo que se permite, lo que está bien visto en el espacio público, pero el arte no.
¿no? Entonces para nosotros es importante el espacio público porque es un espacio también de lucha. Podemos hacerle la lucha al sistema con su educación y llevar a otros espacios para poder transmitir, ¿no?, los saberes que siempre lo hemos hecho nosotras, oralmente, con nuestra cuerpa, con las curaciones con las plantas, la oralidad, los cuentos, la plástica. Tenemos estas herramientas visuales, el graffiti, el stencil político, los fanzines, las pintadas, las tizadas, los talleres, el cuidado de la cuerpa, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, compañera, que tenemos que comunicarnos entre nosotras, y la sociedad, lamentablemente, heteropatriarcal nos ha no solamente invisibilizado, sino nos ha callado. ¡Nosotras estamos en la calle! ¿En dónde? ¡En la calle! Hola, buenas tardes a todos. Como parte introductoria, como verán, como comentó Raúl, ese video dura todavía 33 minutos, así que vamos a usar solo ese primer fragmento. Me presento, yo soy Mónica Miros, soy de Perú, de Lima específicamente. Mi padre es migrante, mi madre es de la ciudad, es afroperuana, y yo estudié en la Universidad Federico Villarreal en Lima, Ciencias Sociales, especialidad de Sociología, pero a partir de eso me dediqué a las artes, ¿no? A las artes comunitarias específicamente. Comencé con los murales participativos comunitarios en barrios de Lima. Yo tengo más o menos ya 14 años que me dedico a las artes en Lima, Perú, lo cual me ha llevado también a conocer varios lugares, departamentos y provincias del mismo país, y viajar a algunos países en representación, ¿no?, con el arte mural. Para mí, lo que se muestra un poquito en el video es como una introducción a lo que yo realizo, lo que realizamos en Lima. Es un festival, como lo mencionan ahí, que tiene 13 años ya de realizados consecutivos, donde esa iniciativa nació como un encuentro de mujeres para encontrarnos un 8 de marzo y pintar entre nosotras, ¿no? A partir de esa iniciativa que comenzó así, fue progresivamente constituyéndose de más vertientes artísticas, de más espacios, de más trabajo colectivo y comunitario, donde hemos visitado varios distritos de Lima, donde trabajamos cooperativamente con agrupaciones culturales de la periferia de la ciudad, donde realizamos talleres, presentaciones de música, poesía, teatro y los murales, ¿no?, que fue como el punto de inicio de todo. Conjuntamente con eso yo también realizo actividades de activismo. Yo en estos años he podido apoyar algunas asociaciones de familiares de desaparecidos, ¿no?, tanto por temas políticos en el gobierno de Fujimori, como también por temas de violencia de género, por temas de medio ambiente, y también la lucha contra lo que es los procesos extractivistas en el país, ¿no? A través de esas experiencias también he podido un poco alimentar el festival, ¿no?, y poder llevar este tema de las artes visuales o las artes plásticas y específicamente el muralismo a los espacios comunitarios, ¿no? Para mí es muy importante esta relación, ¿no?, esta relación que en muchos casos se plantea una separación entre las artes y lo social, ¿no? Yo creo que esa separación es una separación teórica, una separación que promueve un tipo de arte que deja la sensibilidad social a un lado, y que debería ser mucho más amplio, ¿no?, e incluir estas manifestaciones y este proceso de alimentación entre lo social y lo artístico. En el marco del festival hemos realizado múltiples actividades en diferentes barrios de la ciudad, ¿no?, mayoritariamente en la periferia, también en zonas centrales como
el centro de Lima, Barranco, que son como zonas de mayor poder adquisitivo, pero sobre todo nuestro trabajo va vinculado a zonas de la periferia, tanto norte como sur de la ciudad. Al este también hemos podido visitar y hacer algunas actividades, las cuales, como les mencionaba, lo hacemos en forma articulada con colectivos de las zonas, porque también eso es lo que apunta el festival, ¿no? Poder articularnos con otro tipo de agrupaciones que buscan fines similares a los nuestros, ¿no? Y apoyar su labor en ese sentido, ¿no? Y parte de esto creo que también surge por una necesidad de poder también considerarnos no solamente artistas, sino también ciudadanos, y por tanto hacernos también responsables de ese aporte cultural o artístico con los diferentes espacios de la sociedad. Nosotras tratamos también de tener algunas vertientes dentro del festival que tocan temas transversales para nosotras, ¿no? Para nosotros los temas de derechos humanos, los temas de género son fundamentales para una reflexión no solamente de nosotras como artistas, sino de la sociedad en general, ¿no? Y nosotros venimos de un proceso también de violencia política de muchos años, donde el tejido social se ha visto dañado, destruido en muchos casos, donde la representación política de los sectores populares también no está articulado entre sí por todo este proceso de violencia y también ha habido un proceso de violencia que ha llevado también a migración, que ha llevado también a exclusión, que ha llevado también a que muchas personas que tienen una sensibilidad social no puedan desempeñar este tipo de cargos dentro de sus comunidades por el temor que podría producirle hacerlo, ¿no? Y esto a través del tiempo conllevado a otras situaciones como la que la gente se desarticule, ¿no? Entonces la sociedad, al desarticularse, no existe la cohesión social que es necesaria para hacer valer los derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces también yo siento que parte de este trabajo que hacemos nosotros en el festival y en otros festivales en los cuales también participo dentro de la organización, ahí salieron algunas imágenes de La Fiteca, que es un festival de teatro comunitario que se realiza en un barrio, que es un festival que tiene 20 años. Es también un poco revivir ese tejido social, el poder generar articulaciones tanto con estos grupos culturales de las diferentes zonas como con asociaciones de pobladores, con dirigentes, con grupos de asociaciones, ¿no? Con sindicatos, con asociaciones de familiares de víctimas de violencia, ¿no? Que es un poco para mí el poder retomar este tejido y darle otra vitalidad frente a la sociedad y con unos elementos distintos, ¿no? Como es el arte como mecanismo, ¿no? Que el arte también para mí es una forma de terapia social y terapia personal, ¿no? Porque creo que mediante tanto los colores, las imágenes, puedes también canalizar muchas cosas interiores que no se hablan, que no se dicen, que no están en el debate público. Entonces, dentro de estas prácticas que llevamos a cabo, tratamos de trabajar estos temas y también poder ser un espacio de articulación, ¿no? El festival es un festival internacional, como les decía, tiene 13 años ejecutados consecutivamente. Contamos también con participaciones de compañeras de otros países. El año anterior a la pandemia, o mejor dicho, el mismo año de la pandemia, el año pasado, justo el festival se realizó una semana antes que comenzara. La reclusión y todos estos protocolos que nos tienen hasta ahora con nuestra actividad limitada, nuestra actividad social limitada. Participaron 22 países físicamente, ¿no? Compañeras vinieron de diferentes países a participar, mostrar tu trabajo, articularse.
Por un lado está este lado social del festival y por otro lado está también el lado de la manifestación de las mujeres, ¿no? De la manifestación artística de las mujeres y cómo esta manifestación artística también, como señalaba en alguna parte en el video alguna compañera, también se han visto discriminadas, ¿no? Dentro de su accionar artístico. Entonces también ese es otro aspecto que el festival trabaja, ¿no? La visibilización del trabajo y el aporte femenino al arte y al trabajo cultural y comunitario. Y yo creo, lo dejo ahí porque si no ya me voy a extender mucho, ya me dieron la señal. Sí, gracias Raúl, gracias por este espacio también. Gracias a ti, Mónica. La idea es hacer una pequeña rueda de cada uno de los participantes, después abrimos un pequeño turno de palabra con el público, si queréis. Cerramos este primer bloque y volveremos también con otras cuestiones que estamos también tomando para profundizar un poco en las cuestiones que se plantean. Muchas gracias, Mónica. Carol, si quieres seguir. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carol Fernández y soy parte del colectivo Amapolay. Y también he apoyado el festival Nosotras Estamos en la Calle. A continuación, bueno, van a poder ver en la pantalla un poco del trabajo que venimos haciendo. Ahí estamos Fernando y yo. Nosotros trabajamos, empezamos en Lima, ¿no? En Lima, Perú. Empezamos un poco, nosotros desde bien chicos. También nos conocimos en la Escuela de Antropología, en la Universidad de San Marcos. Lamentablemente no terminamos la carrera, un poco también porque al viajar nos dábamos cuenta de que había mucha información que si bien los científicos sociales y la academia la estaba viendo, era un conocimiento que se estaba quedando en un mundo de intelectuales, ¿no? O sea, no estamos en contra, pero nosotros sentíamos que teníamos que un poco comunicar todo este sentir y todo esto que estábamos viendo de como muchos conflictos sociales en el interior de nuestro país, donde como han podido ver en la ciudad de Lima y como contábamos un poco en la narración del video, es una ciudad que es como la ciudad más importante de Lima, donde se encuentran las diferentes realidades de todo el país, pero al viajar te das cuenta pues de que la cosa está un poco más dura y que hay un olvido de parte de los gobiernos, ¿no? Entonces, ante esto que veíamos y que sentíamos que no se comunicaba, es que empezamos nosotros a gestionar, ¿no? Autogestionarnos, a buscar formas de seguir viajando, de seguir aprendiendo a través del viaje, de los diferentes lugares donde íbamos, ya no solamente Perú, sino Latinoamérica. Y bueno, y fue que empezamos a utilizar la gráfica como herramienta de transformación. Y ha sido un camino largo en el que continuamos. Nosotros ya tenemos 14 años trabajando. Ha sido un camino largo en encontrar un estilo, una identidad, pero creo que el objetivo desde el principio es el que continuamos, que es el poder comunicar a través de la gráfica, ¿no? Y en ese camino hemos transcurrido por diferentes técnicas, como la técnica de la serigrafía, el dibujo, la intervención en las calles. En este camino hemos aprendido a profesionalizarnos en la técnica de la serigrafía, en pintar, en usar el spray, en pegar, en pedir permisos, en gestionar, en espacios culturales, en saber cómo pedir una plaza a la municipalidad. Conocemos un poco de gestión cultural también, porque como que también empiezas a dar cuenta que solo no la haces y entonces te das cuenta que también, claro, por eso es que dice el colectivo Amapolay y el colectivo Nosotros Estamos en la Calle, que tanto colectivo hay, pero es que en este camino te das cuenta que en realidad solo es muy complicado, porque además somos muchos que tenemos como esta iniciativa, ¿no? Y también de darnos cuenta que el arte es una herramienta de transformación social, ¿no? Y entonces
Ahora, hace poco en realidad, si bien hemos estado en coqueteos con la muralización, hace poco, hace como ya 3, 4 años, hemos empezado ya como de manera un poco más como seria con el mural. Igual estamos en el eterno camino de seguir aprendiendo la técnica y encontrar como métodos, ¿no? Pero eso, el objetivo es el mismo, poder comunicar, poder sumar. Lo chévere del mural es que al hacerlo en un formato más grande hay mayor visibilidad y mayor impacto y la toma del espacio, ¿no? Que de alguna forma ya lo hemos venido como probando al intervenir con afiches en las calles, como se veía también en el video. Pero claro, el mural es como algo que realmente, claro, compite también con esta lógica de la publicidad y la toma del espacio público para vender algo. Entonces, es un formato bien impactante y en el que en realidad es como que no hay límite, porque en realidad cada vez hay como más pared y más grande, y entonces es como si lo haces más gigante y tal, ¿no? Y en este camino también ves también el trabajo de varios compañeros y compañeras, y me acuerdo que estábamos en Sao Paulo, que nos habían invitado a dar un taller de serigrafía, y estábamos como en el carro, y en eso veo un edificio como de 30 pisos que tenía una flor, o sea, como una planta. Literal, era una planta en medio de la selva de cemento dibujada, y era tan sencillo como una planta que me pareció tan impresionante que dije, no, o sea, hay que hacer mural, ya está, ya, porque, claro, o sea, hay que... está bonito ese video, pero, bueno, nada, creo que ahí le doy la palabra a Fer, ¿sí? ¿Sí? ¿Como Amapolay? Si quieres un poco por la continuidad del discurso, sí, con Amapolay, como prefiráis, si quieres. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fer, soy también parte de Amapolay, del colectivo. Bueno, digamos que somos compañeros que, con Mónica también, que venimos trabajando hace mucho tiempo en diferentes espacios en Lima, ¿no? Hemos trabajado siempre desde un lado del arte, digamos, con político. Igual, siempre, bueno, existe esta pregunta, ¿no?, eterna de si realmente deberíamos llamarle arte político a nuestro arte, porque sabemos que todo en general, todo acto conlleva una postura, una posición. Justo conversábamos ayer en la sobremesa con las chicas, con los chicos de esto, ¿no? De obviamente el silencio o omitir, ¿no?, una postura es también una postura, ¿no? Y en este sentido, como trabajadores del arte, nunca le hemos corrido a ser explícitos con nuestra postura, ¿no? Y sabemos que eso igual conlleva millonarias pérdidas en soles a nuestras amplias arcas. Y claro, ¿no? O sea, en definitiva siempre es incómodo, siempre es molesto para muchas de las personas que están cerca del mundo del arte, que uno muestre una postura, ¿no? Incluso, bueno, definitivamente ahora que las redes pues forman parte muy protagónica de nuestras vidas en el 2021, de cada cierto tiempo siempre nos lo hacen saber, ¿no? O sea, cada vez que volvemos a mostrar nuestra postura, por ejemplo, en el último proceso electoral que hubo en Perú, siempre viene gente a nuestro muro, ¿no?, a decirnos, nunca más voy a seguirlos, chao, se van, porque, bueno, claro, obviamente hay algo que no les gustó y esa es la reacción un poco, ¿no? Entonces, claro, desde el lado de nuestra expresión, ¿no?, que es justamente la expresión artística y que siempre ha tenido, digamos, un correlato con la coyuntura que además es tan convulsionada, ¿no?, en el Perú y en general en Latinoamérica, pero sí creo que también a nivel de nuestro país, al menos
en el tiempo que nos ha tocado en actividad artística, pues hemos estado en constante convulsión, ¿no? Y hemos estado muy presentes en diferentes momentos de diversos procesos políticos, sociales, con nuestro arte, nuestra técnica, nuestro mensaje, ¿no? En sí también muchas veces también nos ha sido muy difícil autodenominarnos artistas, ¿no? Preferimos decirnos trabajadores del arte, porque también durante mucho tiempo no hemos, probablemente creo que no tenemos ni siquiera ninguna exposición en ningún espacio oficial de arte en estos 13, 14 años que llevamos trabajando. Tal vez por ahí alguna colectiva, ¿no? Pero claro, hasta este término se vuelve, no sé, preferimos por eso siempre referirnos al colectivo, trabajar de manera colectiva es donde nos hemos encontrado mucho más cómodos, donde nos hemos encontrado además como empujando de manera grupal intereses y metas que hemos ido superando, ¿no? Igual, claro, digamos que esta mesa que nos convoca habla del rol del mural como agente de transformación social, ¿no? Y en ese sentido, también, claro, ayer conversábamos con los chicos y decíamos, ¿no? O sea, claro, sería muy fácil venir aquí, sentarse y decir, claro que sí, o sea, hemos transformado la sociedad en estos últimos 13 años, la verdad que somos lo máximo y mira, y estos son los resultados de 10 años y ahí están las fotos para hablar por mí y por nosotros, ¿no? Pero en realidad es mucho más complejo y delicado que eso, ¿no? Y creo que la mejor crítica siempre va a ser la autocrítica y en definitiva el mural está en estos momentos, digamos que después de 13 años, al menos en Lima, ha habido un proceso desde el underground hacia lo mainstream, ¿no? Ocupaba un lugar en un momento muy de protesta, muy del vandalizar, ¿no? Muy del espacio público, pero sin ningún tipo de permiso, y poco a poco, digamos que la profesionalización y la absorción del mural por parte del sistema capitalista nos presenta nuevos retos, ¿no? Y los nuevos retos son justamente, y no solo el mural, ¿no? En general al arte, ¿no? Presenta nuevos retos y presenta también nuevos lugares en los cuales cuestionar nuestro trabajo, cuestionar qué conlleva justamente este nuevo giro, y en cómo, por ejemplo, me imagino es un proceso global, ¿no? Pero, por ejemplo, en Lima ha habido un caso muy particular que es en un barrio muy, muy picante, muy convulsionado, que es en el puerto del Callao, que se llama Callao Monumental, y que, claro, ha sido recuperado por parte de este proyecto Monumental Callao, que compró una serie de edificios en una zona que estaba muy abandonada por todas las autoridades, por todo el mundo, ¿no? Era simplemente abandonada a su suerte. Entonces llega un capital, compra una serie de predios, sube el valor, lo llena de murales, muchos artistas, amigos nuestros, compañeros, compañeras del mundo del arte aceptan pintar ahí, pero claro, en definitiva, este proceso se lleva a cabo con un objetivo, con una clara agenda, ¿no? Y en ese sentido creo que también es bueno preguntarse, cuestionarse y claro, siempre como digo, ¿no? La autocrítica creo que es el primer lugar, porque también es muy fácil decir, bueno, estas personas que aceptaron, artistas X, Y, Z que aceptaron son, ¿no? los culpables de la gentrificación en el Callao, pero creo que eso más bien sería un lado fácil, ¿no? Más bien creo que lo más está buena la música. Creo que justamente el reto más bien parte por cuestionarnos a nosotros mismos, por seguir, por no
no creernos tan fácilmente el hecho de que solo ya con pintar un muro abandonado y que se vea bonito estamos transformando algo, ¿no? Sino que son procesos mucho más complejos. Muchas gracias, Fer. Vamos introduciendo cuestiones que vamos viendo la complejidad, ¿no? De decir que esto no es cuestión de ver una cosa en color de rosa, sino que tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Y que, como decía Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Javier, pasamos a plantear un poco las cuestiones que tenías. Sí, claro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Javier, yo soy ilustrador. En los últimos tiempos también me estoy dedicando más al tema del muralismo. Soy también investigador sobre la obra y el pensamiento de Renau y de Siqueiro, de sus procesos de trabajo. Yo llevo poco tiempo en la gráfica, llevo pocos años. Mi periplo ha sido un poco particular. Yo soy ingeniero informático. Los primeros años laborales fueron dedicados a la ingeniería, que fue cuando me empecé a implicar políticamente en un partido político, en los movimientos sociales, en los medios de comunicación alternativos. Fue en esos momentos, bueno, estudiando la ingeniería fue cuando descubrí a Renau, en una placa que hay y todavía existe ahí en la Facultad de Informática, y digamos que durante esos años vi y fui investigando sobre la capacidad que tenía el arte y la cultura para trasladar una serie de mensajes que era complicado hacer llegar de otra manera, con un discurso político, por ejemplo, ¿no? En los últimos años, como digo, pues sí que he empezado a hacer ya de manera profesional algo que hacía, pues bueno, pues para echar una mano en mi partido, en los movimientos sociales en los que participaba. A mí me parece muy interesante el debate que se plantea hoy aquí, el muralismo como herramienta de transformación social. Me gustaría poner encima de la mesa una serie de cuestiones que pueden servir luego para el debate. Estamos en un momento, y todos lo vemos, de auge del muralismo en todo el mundo, que yo creo que es comparable al auge del muralismo mexicano a principios del siglo XX, pero en este caso está sucediendo a nivel internacional, cosa que es algo bastante positiva. Yo creo que mesas como esta, para analizar y para debatir sobre esta cuestión, nos pueden ayudar a contribuir a que precisamente el muralismo sea una herramienta de transformación social y no sea una herramienta también para consolidar sociedades y modelos, como en este caso el modelo capitalista, y yo creo que eso es importante abordarlo. Me ha parecido muy curioso a mí durante este tiempo cómo ese auge muralista está sucediendo en un momento en el que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos pasan por delante de nuestros ojos miles y miles de imágenes. Abrimos nuestro teléfono móvil, nuestra tablet, nuestra televisión, nuestro ordenador, y podemos ver cada día 1000 imágenes, 2000, 5000 imágenes. Y de esas 5000 imágenes posiblemente no vamos a recordar el 99% y no vamos a volver a ver casi ninguna, ¿no? Y es curioso cómo en ese momento, en este momento en el que el tránsito vertiginoso de imágenes está a la orden del día, y es una manera también con la que nosotros nos comunicamos, se está produciendo ese auge muralista, ¿no? En esta sociedad que parece que se sumerge a pasos agigantados en lo digital, es curioso cómo en un montón de barrios y pueblos y ciudades de todo el mundo, pues bueno, se empiezan a llenar de murales, de imágenes que no permanecen unos segundos, no permanecen unas horas, que pueden permanecer meses, años, y a veces pues, permanecerán tanto como dure el propio muro. Es como si los murales también quisieran librar una batalla contra ese mundo vertiginoso que no nos permite reflexionar, que no nos permite pensar, que no nos permite pensar de dónde venimos, a dónde vamos, y yo creo que esa es una batalla importante y es algo sobre lo que tenemos que reflexionar, ¿no? Además, este auge muralista yo creo que está trayendo posiblemente el mayor acto de democratización del arte de toda la historia, y yo creo que es importante también analizarlo por varias razones. Por un lado, porque son trabajadores y obreros y obreras los que están pintando esos muros que ven miles, cientos de miles de personas cada día, porque es precisamente en las viviendas de trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente, donde se están pintando
esos muros, pero sobre todo también porque se está democratizando la propia valoración respecto a las obras de arte. Cuenta Renau en uno de sus libros, en La función social del cartel publicitario, una cuestión muy interesante y pone de manifiesto cómo el gran público reacciona de manera muy distinta si ve una obra gráfica dentro de un museo o si la ve en la calle. Si ve una obra gráfica dentro de un museo, es como que está ante algo más solemne, más ceremonioso. Quizá le da más miedo decir, esta obra es muela, esta es buena, es mala. Pero, sin embargo, si ve un mural en la calle o ve un cartel, no le da miedo decir, este cartel es bonito, esto quiere decir no sé qué, o esto me parece muy cutre. No tiene miedo de opinar. Se pierde, digamos, esa solemnidad del museo, ¿no? Entonces, ese acto de democratización de que la gente transita por espacios artísticos que empiezan a ser sus barrios y no tiene miedo de opinar al respecto. Pero, además, voy más allá. Ese gran público es el que asiste cada vez que los artistas están pintando los murales. Ese gran público asiste a ese acto de producción artística, habla con el artista y a veces pues también influye en el propio artista, ¿no? Entonces, este concepto de arte que rodea a la gente, de arte que busca a la gente, yo creo que es un concepto muy interesante. Volviendo a Renau, él contaba cómo él desde pequeño se había criado en un museo con su padre. Su padre pasaba horas y horas restaurando cuadros y él pues pasaba esas horas ahí y veía que nadie pasaba por el museo, prácticamente nadie pasaba por el museo. Pero, sin embargo, en las calles de Valencia, que estaban llenas de carteles publicitarios, pues miles de personas veían cada día esas obras, ¿no? Entonces él se empieza a plantear, ¿tiene que ser la gente la que vaya a buscar el arte dentro de las galerías de arte o dentro de los museos? ¿O tiene que ser el arte el que vaya a buscar a la gente allí donde está la gente, en sus espacios de trabajo, en sus espacios de socialización? Y es precisamente esa aspiración por un arte que busca la gente la que hace que muchos artistas murales hayan encontrado en el muralismo algo más que una vía de expresión artística, ¿no? Que también lo vean como una herramienta para crear conciencia, para transformar sociedades, para crear comunidad, para crear entornos habitables al servicio de la gente, en definitiva también al servicio de la clase trabajadora, ¿no? Quienes no lo hayáis hecho ya, yo os invito a que vayáis a la exposición que hay de Renau en el IBAM, donde hay una reproducción de uno de los murales que hizo Renau cuando se fue a México, junto con Siqueiros, el retrato de la burguesía, donde además está la documentación del estudio que se hace de los espectadores, de por dónde pasan los espectadores, los ángulos desde donde miran las paredes, ese proceso de estudio del espectador que luego Renau, cuando se va a Berlín, también reproduce en sus murales en Alemania, es mucho más que un proceso de trabajo, es un concepto también del muralismo. No es simplemente un mural para ellos, no es una obra que se pone en un muro y el espectador se para a mirarla. El espectador en ese caso es el protagonista. Yo lo comparo con una película, ¿no? con el cine, pero de manera inversa, ¿no? Si nosotros vamos al cine y nos sentamos en nuestra butaca, los protagonistas son los que pasan por delante de nosotros en la pantalla. Pero en el muralismo es todo lo contrario. El que está parado es el mural y los que transitan son las personas. Siqueiros, también Renau lo desarrolló, planteó un muralismo en el que la propia imagen vaya cambiando en función de cómo vaya transitando el espectador. Es decir, convierte en el protagonista de toda esta historia al espectador. Y me parece algo muy interesante, por eso os invito a quienes no hayáis ido todavía a la exposición de Renau a que lo hagáis. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho, pero sí que quiero volver a los muros porque no podemos olvidar que como espacio público también es un medio hostil. Sí, déjalo ahí. Los muros son un espacio público, pero son un medio hostil. Y en esos muros también se está disputando una batalla ideológica. La batalla ideológica que estamos viendo cada día, cada vez que encendemos la televisión, que ponemos una de las series que nos gusta, está siendo tremenda. Y esa batalla ideológica también se está produciendo en los muros. El capitalismo ocupa cada espacio público que puede ocupar para trasladar sus mensajes de competitividad, de individualismo, para vender sus productos, y en los muros también se está produciendo esa disputa. Incluso dentro del propio muralismo
también se está produciendo esa disputa y esa batalla ideológica, porque un mural puede servir para crear conciencia, para, si se hace de manera colectiva y se implica a una comunidad, fortalecer los lazos en un barrio, en una comunidad, pero también un mural puede servir para gentrificar o para ayudar a gentrificar un barrio. Ese debate tenemos que tenerlo, porque es un arma de doble filo. Esta explosión, evidentemente, el capitalismo la va a dar y la puede ganar. Por eso, y ya para terminar, me parece muy interesante la visión que tiene el propio Renau, porque, bueno, me comentó Raúl que comentaba algunas cosas relacionadas con Renau y yo he traído 3 pinceladas que yo creo que son interesantes. Y con esta voy a acabar. Sobre cómo debían ser los artistas contemporáneos. Y Renau creía firmemente que el artista contemporáneo debía tener una cualidad parecida a la de los artistas del Renacimiento. La visión de Renau, digamos que traducida a un artista en la actualidad, debería controlar y dominar las distintas técnicas artísticas, debería saber de historia, debería saber de política, debería saber de economía, porque yo creo que ese concepto es muy interesante, ahora, sobre todo en una sociedad capitalista donde cada trabajador sabe de lo suyo, pero no sabe de otras cosas, son como compartimentos estancos. Y es muy importante que alguien sepa de todo y que un artista sepa cómo es el mundo que le rodea, precisamente para ser un artista comprometido, porque al final de lo que estamos hablando es de tomar partido o no tomar partido, porque son artistas también, con una calidad técnica tremenda, que roza la perfección y lo sublime, los que pueden entrar dentro del mercado del arte y pueden contribuir precisamente no a transformar sociedades, sino a consolidar sociedades. Por tanto, yo creo que debates como estos son muy interesantes porque creo que es una cuestión de primer orden. Este auge que estamos viviendo es mundial y ahí se está librando una batalla. Y al final nosotros no tenemos grandes medios de comunicación, no tenemos revistas, no tenemos periódicos, no tenemos televisiones, tenemos los muros de nuestros barrios. Por tanto, es importante aprovechar y dar la batalla donde la podemos dar. Y creo que me he enrollado demasiado. Luego ya en una segunda intervención contamos más cosas. Gracias. Muchas gracias, Javier. Damos paso a Elías para redondear esta primera tanda y después, si desde el público queréis hacer alguna intervención, ¿vale? Nos comentáis. Elías, cuando quieras. Bueno, a ver, tenía un montón de cosas aquí apuntadas. Que ya se han comentado en realidad, el hecho de que como artistas nos planteemos el muro como ese espacio en disputa, ¿no? Ese espacio político que, como han dicho ya antes, pues es un lugar en el que tenemos casi la obligación moral de expresarnos, porque los que concebimos el espacio público como un espacio que pertenece a la ciudadanía, pues tenemos también el derecho para utilizarlo y para expresarnos en él. Decía también, bueno, no quería entrar mucho en términos así bélicos, pero es verdad que esa guerra cultural que apuntaba Javier existe y que no solo existe por una cosa que vaya ligada al capitalismo, porque es así, es natural, sino porque el capitalismo sabe, y sobre todo porque es una especie de colonización cultural, que es una colonización mucho más efectiva y mucho menos costosa para el capital. Digamos que podemos hablar que esta guerra de las imágenes es también un modo de colonizar nuestras mentes, que no es nuevo desde luego, pero que cuidado, porque sobre todo las sociedades occidentales estamos totalmente inmersos en esa lógica en la que nuestros imaginarios beben de una cultura principalmente norteamericana, europea, etcétera. Entonces, cuidado, ¿no? Porque esa guerra está ahí, creo. Como decía Rodolfo Walsh, en la frase esta de las paredes son la imprenta de los pueblos, pues bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que efectivamente es nuestro espacio para poder comunicarnos con nuestras comunidades. Y yo como me lo planteo, el hecho de pintar en la calle y tomar esas grandes hojas de imprenta para comunicarme con mis coetáneos, es intentando plantear preguntas, ¿no? Creo que el muralismo, el arte en la calle, esos mensajes que recibimos son idóneos para desvelar interrogantes sobre las relaciones de poder que nos ocupan, ¿no? ¿Cuáles son? ¿De dónde vienen? ¿Qué opresiones tenemos?
Cuando me parece que algo no... Cuando creo que eso que dicen que es una opresión, yo no la siento como opresión, ¿qué preguntas me tengo que hacer, ¿no? ¿En qué lugar de la escala estoy? Porque probablemente esté en la parte alta de la pirámide, ¿no? Si no me lo planteo. Entonces creo que, digamos, el arte en la calle puede ayudar a desvelar esas incógnitas a través de lanzar interrogantes al público, ¿no? Creo que generar el debate en el espacio público es casi más importante y necesario que hacerlo en ámbitos académicos. Por otro lado, ¿qué pasa en la calle también? Que cuando, como decía Fer, por ejemplo, que nos definimos como artistas políticos, yo esto lo he hablado mucho con Carla, mi compañera de Nátiro Hecho, que también nos pasaba esto en nuestro colectivo, que nos definíamos como un grupo político, de teatro político, de arte político, teniendo en cuenta que obviamente todo es político, pero que al mismo tiempo nos han dejado, como digamos que dentro de las etiquetas que el capital nos pone, han dejado que lo político seamos nosotros, ¿no? Ken Loach lo decía cuando le preguntaban, ¿pero usted hace cine político? Y Ken Loach decía, yo hago el mismo tipo de cine que el de Hollywood, pero del signo contrario. Es decir, claro que el cine de Hollywood también es político, pero bueno, también en cierto modo me enorgullezco de utilizar la palabra político, porque bueno, pues sí, vale, digamos, vamos a apropiarnos también de eso para... Bueno, sí, vete pasando si quieres algunas imágenes. Estas son obras que yo he ido haciendo que atienden un poco a estas cosas, como por ejemplo esta que vemos aquí, que está pintada en el contexto de Chiapas, y desde la idea y el lugar en el que se pinta, pues intenté como sacar las ideas de lo que allí estaba sucediendo. Acababa de pasar un encuentro internacional de mujeres en los Caracoles Zapatistas, y esa frase y ese concepto surgió de las compañeras que bajaron de allí del encuentro y bueno, creo que acababa el manifiesto de las zapatistas, acababa de esa forma. Entonces estas chicas que me invitaron a pintar en este festival, pues bueno, a raíz de ese aprendizaje y de esa convivencia es que salen como las propuestas, ¿no? Creo que eso es importante del muralismo, del arte en la calle, que se vincule con lo que pasa a su alrededor. Este concepto que decía, no me acuerdo el nombre, Rogelio Pérez Cuenca, puede ser, que decía, hablaba del artista paracaída, ¿no? Que hay que procurar evitar, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos con la responsabilidad de un espacio público. Para mí es como la responsabilidad de un pedagogo, una pedagoga, ¿no? O sea, educar a las futuras generaciones es tan importante como... digamos, como educar en valores positivos o incluso utópicos, soñadores, a nuestras comunidades, ¿no? Porque también vivimos como asumidas en la derrota en este mundo totalmente hostil. Y en esta necesidad de significarse es donde yo he encontrado como la forma para sortear ciertas contradicciones. Porque hablando del tema de la gentrificación de los espacios, que es un tema que se alude mucho en charlas de este tipo, la gentrificación la hacemos los artistas, la hace el capital. Yo lo tengo muy claro. Yo sé que los intereses económicos que están detrás del capital son mucho más poderosos que lo que puede hacer cualquier artista. Ahora, es cierto que es más fácil o más difícil según fagocitar, según qué mensaje. ¿Y por qué se da esta lucha también en el mundo del mural? Porque hay como una dicotomía entre lo que es el degrado de la ciudad y el decoro de la ciudad. Una ciudad llena de murales, una ciudad brillante, una ciudad que atrae el turismo, se organizan tours de free walking tour por los sitios donde hay murales. Aquí pasa en el Carmen, en otras ciudades pasa igual. Y con esto, bueno, ¿es culpa de los muralistas que han pintado en un barrio que previamente estaba degradado? Pues no lo sé. Es como un compañero me hablaba como del caso de Can Batlló. Este espacio era un espacio ocupado de Barcelona que en un momento dado el ayuntamiento de alguna forma lo lo hace público de alguna forma, coge ese lugar
permite que allí se generen las iniciativas que hay autogestivas, de imprenta, de huertos, de talleres, de todo, pero ya bajo el auspicio del ayuntamiento. Pero claro, en los años en los que se ha formado ese proyecto, todo está lleno de murales, de artistas de todo el mundo que han pasado por allí, han pintado en ese lugar. Y claro, de pronto uno de los valores turísticos de la marca Barcelona como ciudad es la visita a Can Balló. ¿Qué tenían que haber hecho esos artistas? ¿No pintar en ese sitio? Claro, es un tema y yo creo que tampoco merece la pena fustigarnos demasiado, pero sí ser consciente. Mi forma de hacerlo, o en la que yo creo, es significarte políticamente de forma muy evidente. En el primer mural que veíamos en las imágenes, yo podía haber hecho ese dibujo y de libre interpretación, ¿no? Esto es algo que mucha gente en el mundo, en el mercado del arte, me lo dice y me lo propone. Haz murales en los que no se digan cosas, ¿no? O sea, haz el dibujo, pero que la gente lo interprete. No pongas ahí tu consigna, tu propaganda, porque ahí ya estás polarizando el dibujo y ya no estás dejando que la gente haga una lectura. Pero es que claro, es que yo precisamente creo en la propaganda. Yo lo que hago es propaganda. Entonces, yo quiero contarte esto. Quiero contarte esto para que tú te generes preguntas. Mi intención no es convencerte por la fuerza. Mi intención es que ante ese mensaje que a lo mejor no va contigo, no tienes en tu quehacer diario, de pronto digas, hostia, yo estoy en contra. Bueno, pues ¿por qué estoy en contra, no? ¿Y por qué este artista está a favor de este mensaje? Me interesa eso, me interesa significarme políticamente, porque si no, de la otra forma, ¿qué pasa? Que tu obra se convierte fácilmente en un producto del capital. Me remito a ejemplos muy conocidos aquí en este país, como Cuda San Miguel o el Boa Mistura, el grupo de diseño de este Boa Mistura, que bueno, ellos han pintado bajo, o sea, con permisos de ayuntamientos, con dinero del capital para hacer bonito barrios. Y han hecho obras preciosas para el que le guste. A mí me resultan horrorosas, horribles, pero no horribles desde lo artístico, sino horribles desde lo aséptico y lo poco que entienden el espacio público como ese territorio en lucha. Porque evidentemente ellos no están luchando contra nada. ¿Entiendes? Ellos son los propietarios de la calle. Los artistas que utilizan el espacio público para decorarlo y para hacer un ejercicio de onanismo artístico, se saben poseedores de la calle. Por eso para ellos es como si te digo, oye, pinta en esta hoja de papel o pinta en este bolso, pinta allí, porque es su espacio. O sea, están íntimamente ligados al poder. Yo lo veo así, y permítanme si soy un poco radical, no lo sé. Y nada, simplemente por acabar, volviendo al debate del degrado o el decoro en los espacios públicos, bueno, mira, ahí justo le ponía unos ejemplos de qué fácil es fagocitar, ¿no? Un mensaje. Todo esto son capturas, vete pasando si quieres, Mónica, de murales míos con un contenido más o menos político. Vaya, político, sí, porque siempre hay algún texto. Pero fijaros, esto está lleno de instagramers fotografiándose. Vuelve para atrás, ¿ves? Instagramer, un perro, una cuenta de un perro de Instagram que se saca fotos delante de los murales. No sé cómo se llama. Pero bueno, ¿cómo evitar eso, no? Fijaros, en el primer mural que veíamos de más un turista menos una vecina, ya la gente no se hace tantas fotos. Por algo creo que genera más pudor. Y bueno, pasa para adelante, pero claro, también les quería decir, pasa hacia adelante, Mónica. No, bueno, hacia al otro adelante. Sí, como, bueno, que me preocupa más esto de los Instagramers, que esto siguiente. ¿Por qué me preocupa más esto? Vete pasando las imágenes si quieres. Me preocupa más aquello que esto, que cuando se me borran los muros, o pasa para adelante incluso, o este otro muro, ¿veis? Libertad presos políticos, tal, y pasa esto. O sea, fijaros que me preocupa mucho más lo anterior. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando se censura así, cuando son las fuerzas de la reacción
ya no digo del capital, pero bueno, ya sabemos que van de la mano, censuran este tipo de intervenciones que además fueron colectivas, que nacieron de la colectividad, de la solidaridad, del cariño, vino gente de Euskal Herria, se hizo comida, se hizo música, en fin, un acto bien popular. Fijaros, ahí está, el departamento de limpieza del Ayuntamiento de Valencia. Claro, dejemos esta imagen, por ejemplo, la de la bandera de España. A mí me preocupa más lo anterior. ¿Por qué? Porque esta gente lo que hace es, primero, destruir y no construir. Y segundo, lo que está haciendo es que el debate público ya no se centra en la libertad de los jóvenes de Alsasu o en la libertad de los presos políticos, que era nuestro interés como colectividad. Hablarle a la ciudad de, oye, hay unos chavales que están presos, nos gustaría que la gente tomara conciencia, y además nos gustaría que tomara conciencia de que no puede haber en una democracia presos políticos. Ese era nuestro mensaje para generar dudas, debate, charla. Pero cuando esta gente lo censura así, lo borra, hay fotos por ahí pegando pegatinas de la Cruz Gamada, Falange Española de la Jón, etcétera. Cuando esta gente lo interviene, el discurso ya cambia, o sea, ya la preocupación cambia y empezamos a hablar de libertad de expresión. Y claro, me parece muy bien lo de la libertad de expresión, pero se ha perdido el carácter político de lo otro. ¿Y por qué? Porque al final el debate se centra en si ellos tienen derecho a hacer esto, si no, el ayuntamiento avala que hagan esto, nosotros por otro lado emitimos comunicados, muchos grupos sociales nos apoyan, hay como una contingencia ahí. Y al final lo que es el mensaje político quedó diluido en un mare magnum de, bueno, en la prensa, manifestaciones de odio, amenazas públicas y privadas a mí y a las compañeras que estaban pintando. Entonces a mí me preocupa más lo otro, porque esto al final es anecdótico. Yo no estaba pintando por la libertad de expresión, para mí es una cosa que está totalmente asumida. Me parece que destruir una obra de arte o un mural tampoco es libertad de expresión, pero bueno, sería otro debate. Y el hecho de fagocitar lo que tú estás haciendo, de llevarlo a tu terreno como sociedad neoliberal, creo que sí es como un debate que quiero abrir a mis compañeras para debatirlo en el siguiente tanda. Gracias. Muchas gracias, Elías. No sé si desde el público queréis hacer alguna intervención, comentar alguna cuestión. Por si teníais alguna cuestión que quisierais comentar, sí, o sea, si queréis comentar alguna cosa o... Vale. Yo, simplemente un poco por sintetizar lo que estábamos comentando, el objetivo de esta charla pues era, aprovechando la visita del tour de nuestras compañeras y compañeros del Perú, también plantear esta cuestión de si el medio es el mensaje, qué puede aportar el mural y el muralismo, ¿no?, como actividad. Han sacado en buena parte esta cuestión de la cultura como producción social de significados, el mural como herramienta con unas características muy específicas, ¿no?, en cuanto a lo que es la propiedad de los medios de producción, que es algo tan sencillo, ¿no?, la pantalla de los pobres también comentábamos, ¿no?, en el sentido de decir como un mural no deja de ser algo que desde el punto de vista del acceso y desde el punto de vista de esos relatos, de esos imaginarios tan necesarios frente a un modelo de desarrollo totalmente agotado, pero que bueno, morirá matando evidentemente porque forma parte de su mentalidad, y con tanto poder también de aprovechar, evidentemente de fagocitar, ¿no?, de cuando comentamos lo de los procesos de gentrificación y demás, como todo ese capital simbólico que se genera a través de las actividades artísticas, el capital económico, el capital financiero, evidentemente sabe, pues como ha pasado con tantas vanguardias artísticas y demás, ¿no?, vaciarlo de contenido, banalizarlo y aprovecharlo para generar finalmente también una dinámica que lamentablemente tiene mucho que ver con el mundo del arte y con los mercados del arte. El mercado del arte, no nos olvidemos, es de los mercados más especulativos que hay a nivel mundial y donde el blanqueo de capitales y demás también fluye a sus anchas. De hecho, cuando hablamos de arte muchas veces también planteábamos la cuestión de en qué medida estamos planteando un arte u otro arte, de cómo muchas veces el arte puede ser ornamento y delito, y ese ornamento y delito son un poco las dos caras de una misma moneda, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Estamos en la Facultad de Derecho y aprovecho también para que muchas de las cuestiones que estamos planteando acá tienen que ver precisamente con el derecho a la ciudad, que es uno de los derechos emergentes que se viene hablando desde hace bastante tiempo, diversos autores, pero bueno, está ahí, y que tiene que ver precisamente, voy a leer un poquito para hacer así en unas pinceladas, con un derecho colectivo. Antes hemos hablado también del mural como un ejercicio de arte colectivo, donde se pone sobre la mesa cuestiones como la inclusión social, que vemos que nuestro modelo de desarrollo es más de exclusión social que de inclusión social, la distribución equitativa de los bienes públicos, que también vemos que por otra parte el modelo que tiene el capitalismo, su raíz es apropiación y acumulación, ¿no? Forman parte de esa lógica que es totalmente contraria a la redistribución. La cuestión de los bienes públicos que estábamos comentando, los bienes comunes incluso podríamos plantear también esa cuestión, por todo lo que tiene que ver con la participación de la ciudadanía. Antes ha comentado Javier también el tema de hay una diferencia que es importante, el tema de la democratización cultural y la democracia cultural, ¿no? Y en qué medida la democratización cultural es una institucionalización de qué es cultura desde el punto de vista de las instituciones, ¿no? Esa museización de la cultura desde el punto de vista académico, ¿no? De los expertos, de esa visión del arte como de las élites, frente a lo que es la parte más vital, ¿no? La vida que está fuera de los museos, que está fuera de las instituciones y que realmente es la que nutre las vanguardias y la que nutre realmente lo que es la actividad artística, que no forma parte ni de esa visión científico-académica institucional, que sabemos que son más mausoleos que otra cosa, ¿no? En ese sentido, conectaría también esa... ¿De qué hablamos cuando hablamos de murales? ¿De qué hablamos cuando hablamos de arte? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura? Hablábamos de la importancia que tiene la cultura. Hay una definición que me gusta mucho, que es la cultura como producción social de significados, y en ese sentido también otra de las cuestiones que estábamos planteando es, vivimos en una cultura visual, la importancia que tiene lo visual, porque somos animales visuales y con los desarrollos tecnológicos cada vez más, ¿no? Todo el tema de las pantallas. Hay un libro de Marc Fumaroli que se llama Viaje al mundo de las imágenes y del arte, que precisamente lo que plantea es esto, ¿no? Empieza el capítulo con J.C. de Caus, que es este que hace las pantallas por todo el planeta, la globalización de la imagen y cómo esa imagen, en última instancia, somos animales visuales, pero nuestra conciencia se alimenta por los ojos, ¿no? En ese sentido también, como cuando hablamos de derechos culturales, que estamos hablando de identidad individual, de identidad colectiva también. Ahí tenemos también la cuestión reciente de los libros en Castellón, ¿no? De cómo se han determinados discursos. Tenemos también discursos como lo de la Oficina del Español y si fuimos a América a liberarlos o a hacer business, ¿no? Vemos que detrás de todo esto hay un conflicto cultural, y el conflicto cultural en el sentido de decir de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Si estamos hablando de una democracia cultural o una democratización cultural, si hablemos de una participación de la población en la definición de lo que es el arte, lo que es la cultura y de los usos de estas cuestiones, ¿no? Y en ese sentido, enlazando con lo del derecho a la ciudad que estábamos planteando antes, esa paradoja que se produce también, cuando lo estaba comentando Elías, la paradoja que se produce en el sentido de cómo muchas veces el cementerio está lleno de las mejores intenciones, ¿no? En el sentido de la capacidad que tiene también el sistema económico de hacer negocio de todo. O sea, esto es como el cerdo, todo se aprovecha, ¿no? En ese sentido, yo creo que realmente el debate de fondo, al hilo de todo lo que estábamos planteando, es sobre todo el ser consciente de la trascendencia o de la responsabilidad que pueden tener nuestras acciones, porque no se puede ser naif en el sentido que estábamos comentando, ¿no? De ser ajeno. Necesitamos contextualizar realmente nuestras acciones y ser conscientes de en qué escenario de fondo nos estamos moviendo, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que es tan importante también, y me gusta lo que planteaban al principio la gente de Nosotras Estamos en la Calle de Mapolay, de esa aproximación al arte y a la actividad cultural desde disciplinas como eran en origen la sociología o la antropología, ¿no? Que creo que desde el punto de vista de esa construcción de narrativas también es bien interesante, y que en última instancia es lo que estábamos comentando. No dejamos de ser relatos. Somos relatos, somos valores, somos cómo eso se traslada a estilos de vida, a modos de producción, a modos de consumo, y en ese sentido también la importancia que tiene la cultura, seamos conscientes o no seamos conscientes, porque es lo que estábamos comentando. No
no se puede ser equidistante en el sentido de lo que se planteaba de, bueno, puedo ser culturalmente apolítico. La cultura es política. O sea, incluso cuando pretende ser, no se puede ser, igual que en las ciencias sociales, objetivamente, no hay ninguna ciencia social, ni la economía, ni la sociología, que carezca de valores, porque son prácticas, en ese sentido, son prácticas humanas, ¿no? Entonces, bueno, me ha gustado mucho, de hecho lo he entendido mal, pero me gusta esto del Lost in Translation, cuando ha hablado Elías de la obligación moral, que yo le he entendido la obligación moral, me ha gustado el juego de palabras. Y en última instancia, también, que no se me olvide, con eso me callo ya, porque hablo más que un sacamuelas, que no digáis que no os lo había advertido, invitaros a ir al Campus 3, que está detrás de Blasco Ibáñez, donde estaba el Colegio Mayor Luis Vives, el colegio que está actualmente cerrado, donde precisamente como parte de este ciclo, Mónica, Carol y Fer, nosotras estamos en la calle Yamapolay, han hecho un mural donde han trabajado en la línea de precisamente lo que comentábamos, ¿no? Es decir, identidad, diversidad y el enfoque también de género, ¿no? Como hablamos de identidades, como hablamos de diversidades y cómo eso se traslada al enfoque de género. No solamente pintar un muro por hacer algo más bonito, sino que realmente detrás haya un mensaje en donde de fondo siempre lo que vamos a ver son los derechos culturales, que no nos olvidemos que son el derecho a la identidad individual y colectiva, que vemos que están amenazados y que cada vez los conflictos son más crecientes, el derecho a la memoria histórica, memoria democrática, recordemos cómo está el tema todavía en este país, ¿no? Y el derecho a la libertad de expresión, que vemos también la censura, que desde el punto de vista de lo que estábamos comentando, volviendo y para cerrar, al derecho a la ciudad, esa privatización del espacio público y ese enfoque de la ciudad como mercancía y esa apropiación del espacio y ese, digamos, hacer caja con cualquier cosa que se pueda hacer caja, y el sistema tiene la capacidad de hacer caja de cualquier cosa. Lo que pensemos, cualquier cosa se puede hacer caja. Os lo digo como economista. No sé si después de esta soflama queréis plantear alguna cosa, por acá, por allá. ¿Te presentas, por favor? Y así. Un segundito que te van a dar el micro, porque como lo están grabando, así... Gracias, Carlos. Hola. Para Elías y para Javier. Hay algo que han dicho que me parece interesante, que el mural en la calle te permite, no sé si es así, hablar con él. Y a mí, yo que vivo en el Cabañal, vivo donde es lo que era la prolongación de Blasco Ibáñez, hay unos murales que te permiten hablar con ellos, pero a la vez, al lado, hay un restaurante que ha cogido una ampliación y hay grafitis. Y el grafiti cada 6 meses lo cambian y atrae mucha gente. Pero en cambio los murales que están ahí, que sí me permiten hablar con ellos, están ahí. ¿Cómo podemos mirar una cosa y otra? ¿Al grafitero o al del mural, no? Aunque los dos parecen mural. Y creo que he visto uno de tus que has hecho un mural, creo que en la zona del Cañamelar, donde sale un letrero Solvia y abajo creo que, no sé si es lo que te has mostrado. Bueno, ese era No, es en Benicalap. Ah, Benicalap. Sería bueno que vayas por el Cabañal y pintaras, porque hay unos murales que han hecho hace mucho tiempo y están todavía ahí manteniéndose, ¿no? Y de Renault, pues una vez recuerdo una experiencia, pusieron unos cuadros de Renault ahí en la estación norte y abajo había una exposición de motos. Yo iba con mi hija y le dije, mira, ya, es que la chica se acercó para frotarme la moto. Le digo, no, yo estoy viendo lo que para mí es más importante, ¿no? Las obras de Renault que estaba ahí arriba. Y para mis paisanas, he visto algunos de los barrios que ha puesto qué distritos son, porque yo era de un barrio que ya no existe, en Lima, ya no existe, y el único mural que yo vi cuando era niño era uno que estaba en San Marcos, un mural que ahora no sé qué es, inmenso, que iban a poner los nombres de los rectores, y que en los años 70 los chicos querían volarlo, porque no les gustaba ese mural. ¿En qué distritos habéis trabajado? Comenzamos por el final, entonces.
Aquí justo ahí aparece un poco las zonas donde hemos ido y los distritos que hemos estado a través de estos años, ¿no? Hemos estado en Barrios Altos varios años pintando en Cinco Esquinas, en algunas calles en Ancash. El año pasado hemos estado en el colegio Ramón Espinosa en Ancash y calle, ¿cómo se llama? Centro educativo, que es la calle que está a la espalda, pintando. Hemos estado en el centro histórico. Teníamos 2 edificios en el centro histórico, uno de 7 y otro de 10 pisos hecho por nosotras, pero en la gestión de Casañal Ocio, en su última gestión, fueron borrados 50 murales en el centro, como parte también de un desquite político con su anterior sucesora, ¿no? Anterior alcaldesa. En Comas, en la zona de La Balanza, hemos estado también por la zona de Belaúnde, también en Comas, en Carmen Alto, también en Comas. También hemos ido al RIMAC, hemos estado en Flor de Amancaes, hemos también pintado en la comunidad Chipiba de Cantagallo, que queda en el límite entre Rima y el centro de Lima. Hemos estado en el Agustino con el grupo Huaytay. Ahí también tenemos un edificio de 4 pisos, que es la fachada del centro cultural, que aún sigue viva, sigue ahí, 4A, más o menos fue en el 2015. Hemos estado en Pucusana, donde hemos pintado un mirador del boquerón de Pucusana, que es más o menos 200 metros, hemos hecho ahí de murales en el año 2019. En Villa El Salvador hemos estado en el grupo 24, que es la zona del grupo Arenas y Esteras, donde con ellos también hemos hecho varias veces muralizaciones en centros educativos, en otras zonas, ¿no? Donde ellos también tenían proyección de trabajo social con niños en el tema de circo. Hemos estado en San Juan del Urigancho, ahora último, este año fuimos a la zona de José Carlos Mariátegui, al fondo, en un comedor, hicimos un trabajo con una olla común, ¿no? Y apoyando el trabajo de la olla común, fuimos a pintar la zona de esta olla común, ¿no? Hicimos algunos talleres también para las señoras y los niños. Hemos estado también en Cusco. En Cusco hemos visitado en el distrito de Huanchac, por la avenida 28 de Julio. Hemos estado en San Jerónimo, también en Cusco, y hemos ido también al Valle de Cusco. Al Valle hemos pintado en Urubamba, Ollantaytambo y Cusco mismo, ¿no? Este último año. Este año, hace unos meses, en junio, hicimos un festival que duró 3 semanas. Hicimos una semana en cada zona. Vinieron compañeras, sobre todo de provincia, por toda esta cuestión del COVID, no pudieron llegar muchas compañeras de afuera, solo llegaron una compañera de Bolivia y una compañera de Cuba que ya estaba aquí, ¿no? Que se ha quedado un año viviendo ya en el mismo Cusco, y compañeras de Chiclayo, Ica, Lima, fueron, ¿no? A pintar con nosotras. Y así a lo largo de estos años, ¿no? Porque así son ya años, uno no se da cuenta a veces cuando los hace, pero ya cuando ya ves la suma de todo eso, te das cuenta del tiempo que le hemos dado y que le hemos dedicado, ¿no? Porque es una dedicación. Porque igual nosotros tampoco tenemos un apoyo oficial del Estado, nunca lo hemos tenido. Este año ganamos un fondo de un concurso y pudimos financiar el último festival en Cusco, pero antes de eso el Ministerio de Cultura jamás nos había apoyado, a pesar de que nosotros hemos ido, mandado cartas, reuniones, ¿no? Nos decían muchas cosas buenas, qué lindo, qué bueno lo que hacen, qué importante, pero nunca se materializaba, ¿no? En algo de apoyos, ¿no? Pero a pesar de todas esas cosas, nosotros siempre nos hemos mantenido independientes. Somos autogestionarios también, porque hacemos actividades profundos, hacemos camisetas, hacemos pines, hacemos diferentes materiales para también financiar el festival. Contamos con los apoyos de estos grupos locales, que también para mí es muy importante, porque no todos los apoyos son materiales. Hay un apoyo no solo moral, sino también un apoyo logístico, que es muy necesario para la realización de los festivales, que lo tomamos de estos grupos culturales que ya tienen un trabajo barrial, ¿no? Entonces eso también es como una suma de sumas,
¿no? Es la suma de ellos con la suma de nosotros y eso nos potencia, ¿no? Potencia tanto el festival como la labor que ellos realizan, ¿no? Yo creo que ya he enumerado varios lugares que aquí los compañeros no conocen, pero que los invitamos a que puedan ver, porque son realidades diversas, son realidades que están latentes y que necesitan mucha articulación, y en ese sentido estamos. Pues, gracias. Bueno, ¿qué te voy a decir de Renau? Yo creo que esta ciudad y este país tienen una deuda pendiente con Renau. Es lamentable que la mayoría de los ciudadanos de Valencia le preguntes quién es Renau y no te sepan decir quién es, pero incluso mucha gente que está dentro del mundo del arte le preguntas que quién es Renau y tampoco te lo saben decir o no lo conocen, ¿no? Pero bueno, yo sí que soy optimista porque yo creo que en los últimos años sí que está habiendo un movimiento de gente que procede de distintos ámbitos que, bueno, se está conociendo, nos estamos conociendo y sí que estamos empujando, y yo creo que eso poco a poco está cambiando. Y yo simplemente comentar que Renau diseñó hace 50 años, pon un vídeo, hace 50 años diseñó un mural en Alemania que nunca pudo ver la luz, y estamos trabajando ahora en un taller de la ciudad fallera. Pon el vídeo para poder hacer lo posible y que se instale en Valencia. Todavía no tiene espacio, es un mural de 7 metros pintado sobre madera. Se llama El futuro trabajador del comunismo, lo diseñó en 1969 y bueno, pues por distintas dificultades no pudo llevarlo a cabo en Berlín, lo presentó varias veces y bueno, hace un año y medio así nos pusimos a trabajar en él. Bueno, este es el complejo en el que iba a estar instalado hace 50 años, de momento no tiene sitio en Valencia, esperamos que esté terminado el mes que viene y a partir de ahí buscarle un espacio, esperamos que en la ciudad de Valencia. Y bueno, ahí fue donde conocí personalmente a Raúl, porque lo seguía por las redes, pero pasó caminando por la puerta del taller y nos conocimos. Entonces, bueno, una manera también de poder hacerle justicia y de reivindicar también su figura y su obra. Bueno, lo que decías de pintar en el Cabañal, igual es delicado. Yo hace un tiempo dije así en voz alta en una mesa de estas que no volvería a pintar en el centro de Valencia. No, claro. Pero por el sentido en el que no quería ayudar a esas lógicas o contribuir a esa gentrificación de esos barrios. Yo no he tenido el valor todavía de hacer lo que hizo Blue en Berlín, en el barrio este de Kreuzberg, ¿no? En el que él tenía una imagen se veían 2 manos atadas con una esposa que eran 2 Rolex de oro. Bueno, cuando él descubrió que una empresa del capital había comprado el edificio de enfrente y promocionaba esos bed and breakfast o lo que fuera, esos, sí, como un rollo hotel, lo promocionaba en tanto en cuanto que se veía en la vista del mural, el tipo ni corto ni perezoso se cogió un vuelo desde Bolonia hasta Berlín y pintó de negro la fachada. Yo no me he atrevido a eso, pero me parece que esa es una actitud muy coherente con lo que tú quieres hacer. Él borró en Bolonia todos sus murales porque el ayuntamiento, a través de empresas privadas que habían cogido... Claro, porque al final todos vivimos en el mundo de la propiedad privada. Aunque pintes un muro, si luego el propietario, esto se hace con Banksy a cada rato, quitan el muro y lo meten en museos. La protesta de Blue ante eso fue borrar todos los murales de su ciudad. O sea, yo no soy Blue, ni mucho menos. Pero bueno, siempre que esté dentro de mis posibilidades, evito pintar en sitios en los que la obra pueda contribuir a esos procesos de expulsión de vecinos del barrio. Y eso, nos guste más o menos, es lo que está pasando también en el Cabañal. Cabañal, Benimaclet, por supuesto Ruzafa, son sitios en los que el capital está viendo un potencial brutal. Y mientras tanto, luego también es curioso cómo nadie pinta en La Torre, nadie pinta en Benicalap, nadie pinta en Orriols. ¿Sabes por qué? Porque también el artista somos muy egocéntricos y nos gusta que nos vean. Pero no nos gusta que nos vean los pobres, nos gusta que nos vean la gente con dinero. Y eso es una autocrítica que también creo que debemos hacernos. Sí, lo sé. Pero, o sea... me encantaría, de hecho voy a pintar en el Cabañal dentro de poco, apoyando la causa de boicot y del BDS, el boicot y
bueno, no me acuerdo las siglas, pero bueno, por la causa palestina, y lo vamos a pintar en el Cabañal. Queríamos pintar incluso en el bloque portuario, porque es un sitio, bueno, si quien no lo conozca, es un bloque de viviendas de protección oficial supuestamente, que está en proceso de tirarlo abajo por parte del ayuntamiento. Y allí hay muchísimas familias, principalmente romaníes, que bueno, creo que su intención es resistir, y pintar allí, pues bueno, puede ser una forma de ayudar a esa lucha. Pero claro, esas es como las líneas que hay que tener cuidado, siempre navegando en contradicciones. Esto no es fácil, pero bueno, creo que pintar, si es por una cosa así o en un lugar degradado como pudo haber sido el Cabañal, para evitar además que se mejore, pero que se mejore para las personas que viven, no para los intereses del capital, para ti, para tu familia, para tus amigos, pero no para que vengan turistas y se convierta en un parque temático. Gracias, Elías. ¿Teníais alguna cosita ya? Lo digo porque estamos enfocando así la recta final, así que si tenéis por ahí alguna cosa que queráis comentar y demás. Hay uno por acá. Bueno, yo le iba a preguntar a Javier sobre cuál era, porque ha comentado antes sobre la importancia del muralismo en el espacio público y sobre la relación con el usuario. Entonces quería, bueno, Javier ha hablado de ello, pero si quiere responder alguno más sobre la relación que muchas veces no se contempla entre el muralismo y la propia arquitectura. La arquitectura vista desde el punto de vista de hacer ciudad, no como... porque, digamos, uno de los principales objetivos de la arquitectura teóricamente es integrarse en la ciudad, hacer ciudad, que al igual que en todos los ámbitos del arte, hay muchos casos que no se hace así y se gana dinero con ello, y como en todo. Pero quería saber vuestra opinión sobre... Yo que estoy terminando aquí en la universidad enfrente arquitectura, y siempre me ha llamado la atención la cantidad de medianeras que hay en todas las ciudades. Digamos la cantidad de muros que no son tratados de una forma o de otra, y que, no sé, yo que estoy interesado, por ejemplo, en el muralismo, ya sea con un fin político o, como dice Elías, que esté cargado directamente en esa dirección, o simplemente en hacer ciudad desde el propio diseño del proyecto, no solo, puede ser en preexistencia como la medianera, o el mural visto desde que nazca a la vez que el propio espacio. Precisamente en la exposición que hay de Renau en el IBAM, Renau en el año 70 participa en un proyecto en el que se está construyendo una ciudad desde cero, Halle Neustadt, al este de Berlín. Entonces él le contrata unos murales para diseñar los murales de manera paralela a que se construye la ciudad, es decir, y están los planos y demás. Al final también la construcción arquitectónica es una cuestión ideológica. Si tú apuestas por un modelo de ciudad en el que los ciudadanos convivan, se crea comunidad, pues digamos, y eso se apoye desde las instituciones. Evidentemente es complicado que las instituciones en este país apoyen este tipo de arquitectura, ¿no? Pero yo creo que es un tema muy interesante del que habló Renau, del que habló Siqueiros, por ejemplo, y que él apostaba por la conjunción entre el trabajo del arquitecto y el muralista. Pero evidentemente siempre hay una cuestión ideológica a la hora de tú construir un espacio arquitectónico. Por tanto, no es lo mismo que lo construya ACS, que lo construya el Ayuntamiento de Madrid, que lo construya la República Socialista de X, ¿no? Entonces, pero yo creo que me parece un tema muy interesante sobre el que, bueno, hay bastante escrito y habría que investigar y desarrollar bastante, ¿eh? ¿Yo puedo tomar la palabra con este tema? Yo también, dentro de estas experiencias que les comentaba del festival también, no, de los festivales, soy parte de la comunidad Fiteca, que algunas imágenes salieron, y la comunidad Fiteca es un grupo de colectivos, ¿no? Colectivos, individualidades también, donde también participan grupos de teatro, grupos de música,
grupos de muralistas o muralistas independientes y también arquitectos, ¿no? Y también hay un proyecto que se llama Los Barrios Culturales ahí. ¿Qué son los barrios culturales? Es como también dentro de esta construcción del barrio, de los barrios nuevos, porque estamos hablando de barrios de la periferia de la ciudad que no tienen ningún tipo de planificación estatal ni apoyo gubernamental, sino son iniciativas de individuos y familias que toman terrenos en las laderas de los cerros, en las zonas que no están dentro de una planificación, y que no cuentan en muchos casos cuando se inician con servicios, ¿no? Y eso también hace que la gente alrededor de ellos se organice, ¿no? La misma gente que toma estos terrenos, porque necesita satisfacer sus necesidades básicas como el agua, la luz, el alumbrado, los caminos hacia esas zonas, ¿no? Entonces, en esas zonas donde hacemos este festival, donde se hace esta comunidad, existe esta propuesta, ¿no?, de diversos colectivos que trabajamos algunos temas en conjunto y algunos proyectos individuales también, desde cada una de sus perspectivas, ¿no? Y existe un proyecto con un colectivo de arquitectos que se han transformado algunos espacios arquitectónicamente, ¿no? Ellos han buscado apoyos privados, ¿no?, para el mejoramiento del comedor popular, que se ha transformado, ¿no?, donde ya en el segundo piso existe espacios para una biblioteca, el espacio para reunión comunitaria, para la realización de un taller, ¿no? Y en ese sentido de los barrios culturales, la idea es que no es un proyecto formal, no es un proyecto escrito, sino es un proyecto más de construcción colectiva y de un sentir, ¿no? Y en ese sentir, la idea es poder agrupar a todos estos especialistas en sus áreas y poder planificar un barrio que cuente con espacios para tanto la diversidad cultural, para la manifestación cultural, que tenga, no sé, anfiteatro, que tenga un espacio de encuentro colectivo, un espacio para la biblioteca, un espacio para también el desarrollo social de la gente, y que también tanto muralistas u otras personas podamos participar de esta construcción con el vecino, ¿no? Y en ese sentido hemos apoyado con muralismo algunas áreas en la zona, algunos grupos de pobladores que también en busca de mejorar sus espacios colectivos, sus espacios públicos, hemos integrado los murales, he integrado también la recuperación de algunos espacios de juego para niños, ¿no? Yo creo que también esa es una visión que también se está desarrollando hacia adelante, yo creo, en este momento en Perú, que es lo que llaman los macromurales, ¿no? Cómo transformar un espacio físico, no solamente con un mural, sino con el aporte de estas diversas disciplinas y que apunten hacia la sociedad, no hacia las necesidades económicas de las empresas, sino hacia la necesidad de los mismos pobladores, ¿no? Y para mí eso es como el futuro del mural, ¿no? El mural yo creo que va a seguir un camino que se va a direccionar hacia eso, hacia la transformación de los espacios, pero también en ese transcurrir también es importante analizar hacia dónde también el Estado o los privados van a jalar esta iniciativa hacia sus propios intereses, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en esta locura de los barrios culturales, también hemos visto en algún momento que el municipio de ese sector, que es Comas, un distrito popular al norte, un barrio cultural, que es el distrito cultural de Lima Norte, eso es eslogan, porque existen muchas iniciativas culturales en el distrito de grupos pequeños que tienen su grupo de batucada, su grupo de teatro, ¿no?, que hace alguna actividad barrial. Hemos visto en algún momento, hace algunos años, que el municipio quería crear un proyecto municipal usando el nombre de barrio cultural y usando más o menos la estrategia que nosotros estábamos desarrollando, ¿no? Entonces hubo un debate interno entre los colectivos, porque eso también fue como una propuesta que trajo el grupo de arquitectos que habían conversado con el municipio, ¿no? Entonces, en ese momento fue que la mayoría de los que estuvimos ahí decidimos que era imposible, ¿no? Eso no puede ser un programa municipal, pues, ¿no? Porque si no pierde su carácter y pierde su fondo y pierde su esencia y pierde también el trabajo de tanta gente, porque es totalmente distinto si eso lo realiza la colectividad a que si lo realiza la institucionalidad, ¿no? Hasta la misma participación de los pobladores y de la gente que
ya participamos en eso, cambiaría totalmente, ¿no? Entonces fue rechazado pues en ese momento, ¿no? Y yo creo que es la misma cosa que yo haría hacia el futuro, pero yo creo que es importante ver este camino hacia la recuperación del espacio público en coorganización con la comunidad, con diferentes especialistas de diferentes áreas que puedan aportar a eso, ¿no? Yo creo que ese es para mí el futuro hacia donde el mural va a ir, ¿no? A transformar espacios, pero también es una cosa en que tiene que tenerse mucho cuidado, porque también hay estas herramientas del sistema que te lo traga todo, ¿no? Se lo absorbe, le da vuelta y te lo vende empacado, ¿no? Entonces también es un análisis que tenemos que seguir manteniendo y construyendo, ¿no? Gracias. Gracias, Mónica. Una palabrita por ahí. Sintéticamente, sintetiza un poquito. A ver, es más nada que no se diga. Participa, algo queda. Gracias. Bueno, yo me dedico al teatro y me vinculo bastante con el arte mural porque me parece que es como una cosa que tienen los artistas plásticos de poner la obra en un lugar efímero, exactamente igual que estamos la gente de teatro, ¿no? Que cada vez tenemos que hacer las cosas desde el principio, ¿no? Como que dentro del mural como que no hay ese afán de inmortalizar nada porque está en la calle, está a disposición de todo el mundo puede intervenir, en cualquier momento se puede destruir. Eso es una cosa que me interesa mucho del arte, que me parece que lo hace muy, muy político, muy presente y algo como muy vivo. Eso me interesa mucho. Quería saber cómo vivís vosotros esa cosa efímera, ¿no? Como que la obra pueda ser destruida en cualquier momento, si le dais importancia a esto o no. Nosotros venimos de una cultura fallera y valenciana que lo quemamos todo, hacemos obras monumentales y las quemamos al día siguiente, como que tenemos esta cosa de que mucho esfuerzo y dura muy poco, como algo muy natural. Bueno, y lo que decía del teatro, que cada vez tienes que hacer la obra de cero porque tienes que representarla cada vez. Eso, ¿cómo os vinculáis vosotros con esta cosa efímera? Y luego una apreciación así como que me ha estado resonando todo el rato, que me interesa mucho cada vez que conocemos como artistas o trabajadores del arte latinoamericanos, cómo usan siempre las palabras el colectivo tal, el colectivo cual, o sea, como que me parece increíblemente bonito, y creo que tenemos mucho que aprender de las compañeras latinoamericanas, cómo se vinculan con la comunidad desde ese lugar colectivo, y cómo aquí tenemos como dos colectivos, representantes de colectivos, y a Elías Taño, que me lo quiero con... O sea, esto forma parte de las autocríticas, ¿no? Que en Europa hablamos... O sea, la figura del artista tiene como una cosa muy... Y a Javier Parra, o Renaud, todo el rato Renaud, que sí. Imagínate si Renaud no está reconocido como está Manuela Ballester, ¿no? Una apreciación así como para pensárselo. Esas son mis apreciaciones. Muchísimas gracias. De nada. Compis limeñas... Siempre que viajamos, creo que como el cerebro un poco como estalla, porque además nuestra realidad en Perú, en Lima, en la posición donde nos ubicamos, ¿no? Como comprometidos con el arte, con lo que queremos comunicar, con lo que queremos decir. Escuchar esto de la gentrificación, un amigo decía que gentrificación no es el nombre de una señora, porque claro, es un término que sale también de la academia, que por ahí ahora los muralistas lo estamos usando en Perú, en Latinoamérica, pero no es un término popular o común que alguien sepa, ¿no? Oye, como, ¿has escuchado qué es gentrificación? ¿Qué es esa? Hasta me daba roche preguntar ya, porque era como, qué ignorante, ¿cómo no sabes? ¿No? Eres artista y no sabes. Y como, claro, si bien hay gentrificación en Lima, todavía es como algo que no es que está en todos los barrios como quizás pasa aquí como en el centro de Barcelona, o en el mismo Barcelona, o en París, o en Valencia. No, o por ejemplo, me acuerdo que viajamos a Río, o sea, por ejemplo, claro, es una gran ventaja viajar, ¿no? Porque yo como que recién hilé que era gentrificación cuando viajé, porque ya me lo habían dicho, pero no terminaba de comprenderlo porque lamentablemente yo necesito como ver
para lograr entender en el macro. Me imagino que igual, claro, colectivo suena como bonito, pero fácil como viajar a Latinoamérica o estar en Perú, ¿no? Es como vas encontrándole sentidos a estas palabras que están ahí, ¿no? Y bueno, claro, lo que dice Mónica es real, ¿no? Lo de los barrios culturales, ¿no? O sea, nosotros tenemos una realidad de un pueblo que ha sido durante mucho tiempo discriminado, colonizado, humillado, donde te avergüenzas de ser, pues, indígena, donde te avergüenzas de ser marrón, donde todo el tiempo los medios de comunicación están mirando hacia un lado como súper, o sea, como tenemos que ser Occidente por la historia que tenemos de colonización, que es una historia que no acaba, es una historia que está presente. Y entonces tenemos acá un rollo también de identidad, de mostrar la diversidad, de sacarla a través de las camisetas, de sacarla a través de los flyers, de sacarla a través de la serigrafía, de acompañar a las comunidades, de salir a través del mural. O sea, es una cosa que si a mí me dejan pintar en Miraflores y me dejan y me dicen, toma esta pared, por más que lo estén gentrificando, y yo voy a pintar a la mujer chipiva que existe con orgullo, yo lo voy a hacer. Quizás le esté cagando porque estoy sumándome a la gentrificación, pero tengo una cosa tan que me mueve, ¿no? O sea, la lucha es tan de otro lado allá, porque son muchos años de humillación. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Cuál es el camino que yo siento que nos compromete? Es el camino de decir con orgullo, bueno, pues yo vengo de acá. Estas son mis raíces y me toca comunicarlo, y a más grande mejor, ¿no? Y entonces para mí desde ahí va la transformación. Claro, lo otro también me lo puedo cuestionar y entiendo que también todo esto responde como a contextos, ¿no? Pero no sé si realmente sea necesariamente el contexto que estamos respirando constantemente, al menos en Lima o en Perú. Pienso que lo que se hace desde el colectivo, nosotras estamos en la calle, desde Amapolay, son cosas que, como decía, ¿no? O sea, solos no la vamos a hacer. En conjunto estamos como empujando desde las diferentes técnicas, desde las diferentes manifestaciones, pero eso, ¿no? Con un contenido que va más allá de, no sé, de situaciones externas. ¿Quieres decir algo? Yo puedo hablar algo de un tema. Con respecto a lo de los colectivos, yo creo que también es una cuestión ancestral, ¿no? El Perú es comunidad, ¿no? El AINI, el AIYU son cosas que vienen desde muchos años atrás, ¿no? De culturas, no sé, como Caral, que es la tercera civilización en el mundo, ¿no? Que ya es comprobado, ¿no? Y son cosas que aún tenemos, ¿no? Son cosas que aún existen en la realidad, ¿no? De repente no se les llama de los mismos términos, pero por ejemplo en Perú existe una forma de organización. Por ejemplo, si tú necesitas construir tu casa y no tienes dinero, entonces tú haces tu pollada, ¿no? Que la satanizan en la prensa, que la han usado para manipular también, ¿no? Pero es real. Para burlarse. Para burlarse, pero es real, porque ahí la gente, tú preparas tu comida y viene la gente, los amigos, los familiares, vienen y te compran para apoyarte. O hacemos rifas, o hacemos, no sé, algún tipo de actividad que busca el apoyo colectivo, que busca la colectividad, ¿no? Entonces, eso de colectivo es algo que yo creo para mí es eso, es ancestral, y que aún se mantienen prácticas en la actualidad que no se reconocen como tales, pero lo son, ¿no? Entonces, por ese lado viene. Igual, no es la panacea del mundo, es un trabajo dificilísimo. Hay muchas personalidades distintas, hay formaciones distintas, hay caracteres distintos, los colectivos también van creándose y desapareciendo y formándose otros también, no son eternos, ¿no? Pero que es una apuesta, ¿no? Que es una apuesta que cuesta, pero que está ahí como posibilidad, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el otro tema que planteabas también, fuera de eso de lo colectivo, ¿no? Era este tema de lo efímero, ¿no? Justo hace un rato hablaba de unos edificios que nos borraron en la municipalidad, ¿no? Y mucha gente me dijo, oh, Mónica, pero
¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué dices? ¿No? Yo lo tomé deportivamente, porque creo también en la efemeridad de las cosas, que es efímero muchas de las cosas que hacemos y que eso nos puede dar oportunidad para replanteártelo y hacer otra cosa nueva, ¿no? Yo lo tomo por ese lado, porque si no me enfrascaría en una lucha con estas instituciones o estas personas, también en un dolor interno que podría hasta dejar de que yo siga haciendo. Entonces yo trato de tomarlo por otro lado, porque igual la ciudad tiene miles de paredes, millones de paredes, ¿no? En muchas zonas, y no solamente existe el centro histórico, ¿no? Existen muchos lugares donde hay que hacer labor. En ese momento, cuando fue esto, ya nosotras en el festival había entrado este nuevo alcalde, que ya yo sabía que es un ladrón ya con corona en el Perú, ¿no? Entonces ya nosotros lo que decidimos en el festival el año que él entró fue irnos a trabajar a la periferia. Y eso es lo que hicimos. Fuimos a trabajar a la periferia, fuimos a Comas, hicimos 400 metros de muro lineal en un asentamiento humano, un muro de contención, arriba en el cerro, donde tú desde ahí veías el mar a kilómetros, y fue hermoso. Fue hermoso y yo me siento muy contenta de haber hecho eso en ese momento y que podamos mantener ese trabajo en los barrios. Salir del centro y de eso de mostrarse como artistas, ¿no? De quitarle el ego un poco a todo lo que hacemos y a las artistas que vienen también, porque esta lógica del festival es un festival comunitario donde nosotros nos quedamos en los barrios, comemos lo que las señoras del comedor nos preparan de comida, hacemos una labor colectiva. Eso también es un cambio para muchas artistas las que llegan. En algún momento fue conflictivo para algunas, ¿no? Como, ¿por qué no me tratan como en los otros festivales donde tenemos nuestro hotel, tenemos nuestro catering, la movilidad nos lleva y nos trae? No, aquí es una lucha. Entonces eso se le muestra a las artistas y en eso tienen que trabajar. Entonces para muchas ya en ese momento es como muy, muy lindo para ellas, muy reconfortante, muy conocer otra realidad de la ciudad, conocer otros lugares que normalmente no llegarían, ¿no? Si es que no van con el festival, no irían porque le dicen que es peligroso, que es esto, que es el otro, pero ninguna de las chicas ha sido robada en ninguna de las actividades ni nada, ¿no? Es porque también es como tú llegas a los espacios, ¿no? Entonces yo creo que esta cuestión también hay que tomarlo con calma, ¿no? Y los borrados siempre existirán y hay que volverlos a hacer nomás. Eso es lo único que nos queda, volver a hacerlos. Eso. Solo para acotar una cosa, cuando borraron los murales, como varios amigos, amigas, sacaron como una campaña, entre comillas, pero era borraron uno, pintaremos miles. Y entonces era como todo lo que se pintaba era bajo esa consigna, ¿no? Y amigas de teatro, compañeras de teatro, comenzaron a hacer performance en los muros donde se borraron, ¿no? Entonces también generó un movimiento también eso, ¿no? Un movimiento de conciencia hacia el tema, ¿no? Y con el tema de la gentrificación, ¿no? Yo en Lima, ese proyecto que hemos mencionado, ¿no? Que es en el Callao, yo no he ido, no quiero ir, no voy a ir nunca, porque es una decisión personal, igual que a otros muchos espacios donde de repente mi arte podría ser recibido, podría recibir, no sé, una compensación económica mejor, mayor, no sé, mayor visibilidad, pero es una decisión personal también, ¿no? Yo decido algo sobre mi trabajo y trato de llevarlo a cabo, nada más, ¿no? Gracias. A ver, yo un poco complementando respecto al tema de los colectivos, desde esta parte del charco, un poco como yo lo veo y que Elías también me corrija o vea como plantee como él lo ve. Yo creo que aquí hay, aparte de que haber menos cultura de lo colectivo, yo creo que aquí también se ha hecho un trabajo más minucioso de machacarnos, de individualizarnos. Aquí el capitalismo está mucho más avanzado, mucho más agresivo culturalmente. Yo creo que ese trabajo de décadas pues al final hace mella y al final tienes artistas buscándose la vida que pues yo tengo que ir a pintar allí y yo me tengo que ir a pintar allí. Es complicado quizá, sumando además cuestiones de egos, lo difícil que es gestionar colectivos y demás, pero yo creo que aquí es más complicado que en la otra parte del charco. Y has dicho de Manuela Ballester, y antes de que se me olvide, mañana en el Paraninfo de la Nau
presentan unos diarios que se van a publicar estos días sobre Manuela Ballester en México, que yo creo que hay que hacer una labor de recuperación de Manuela Ballester, que también es de justicia, y mañana quien pueda, hago un poco de publicidad, en la NAU presentan los diarios. Vale, pues si no tenéis ningún comentario más, como nos vamos acercando a la hora, y un poquito por concluir y por cerrar el círculo, así en plan, se ha hablado de muchas cuestiones, creo que hemos puesto en evidencia, ¿no?, ese valor del ser, hacer y pensar que contribuye el mural, ¿no?, desde la perspectiva que estábamos comentando de los retos del desarrollo, de toda esa dificultad, en un contexto también que no hemos entrado, porque eso sería abrir otro melón, pero bueno, lo voy a dejar ahí un poquito, por si alguien se anima a sacar el lazo en posteriores convocatorias, de lo que hablamos de la precariedad, evidentemente, de los artistas, por todo lo que estábamos hablando también de cómo condiciona esa precariedad a la autocensura, a las cuestiones que tienen que ver, ¿no?, cómo condiciona la libertad de expresión. Y también el tema de la institucionalización, por lo que estábamos comentando, de quién financia, en definitiva, los trabajos, donde vemos realmente que, claro, te enfrentas a un contexto de financiación privada o financiación pública, y como muchas veces la institucionalización de la cultura también conlleva una serie de campo de minas, ¿no?, en ese sentido, en cuanto a coartar determinados mensajes o determinadas prácticas. Agradeceros de nuevo vuestra asistencia, que os hayáis animado a descentralizar la programación cultural del Observatorio Cultural de la Universidad de Valencia, y agradecer a todas las miembros y miembros de la mesa su aporte, su tiempo y su experiencia. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Y que no se me olvide tampoco agradecer a Irene y a Marcia por toda la parte de apoyo técnico en la realización de este seminario, así como a Ricardo, que también está documentando todo el proceso para que después se pueda visualizar desde casa y desde la pantalla de las plataformas. Gracias por todo.